Las historias de Sodoma y Gomorra son de los relatos más impactantes de las Escrituras. Estas ciudades no solo representan un símbolo de decadencia moral, sino que también esconden misterios profundos, lecciones poderosas y advertencias que han trascendido generaciones. Probablemente has escuchado acerca de la destrucción de estas ciudades, pero ¿conoces realmente todos los detalles? ¿Qué ocurrió en realidad en Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Dios a actuar de manera tan radical? Hoy vamos a explorar estos eventos más allá de la superficie, desentrañando verdades que pocos conocen y revelando aspectos ocultos que pueden transformar nuestra comprensión sobre la justicia, el pecado y la misericordia divina. Estas dos ciudades antiguas, mencionadas en los primeros capítulos de la Biblia, han sido frecuentemente citadas como ejemplos de un estilo de vida alejado de los principios de Dios. Pero, ¿es el pecado de Sodoma y Gomorra lo que todos piensan? En un mundo moderno lleno de interpretaciones y opiniones diversas, es esencial regresar a las Escrituras y analizar lo que realmente dice la palabra. Hay algo más profundo, algo que va más allá de las apariencias, que nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones, pero también sobre la asombrosa paciencia de Dios hacia la humanidad. En este video nos adentraremos en esta historia para entender sus hechos y sus implicaciones. ¿Qué llevó a estas ciudades a corromperse tanto? ¿Qué fue exactamente lo que desencadenó el juicio severo de Dios? Podríamos ver paralelos entre esos tiempos y el mundo en que vivimos hoy. Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida espiritual? Prepárate para sumergirte en las Escrituras, donde desentrañaremos errores comunes, conectaremos piezas de la historia y reflexionaremos sobre lo que Dios quiere enseñarnos a través de este relato tan significativo. Con una narrativa clara e impactante, sacaremos a la luz detalles que quizás pasaron desapercibidos y cuestionaremos ideas populares que no necesariamente reflejan el verdadero mensaje bíblico. Pero también nos haremos una pregunta clave. ¿Son Sodoma y Gomorra solo historias de un pasado lejano? ¿O sus advertencias y significados aún resuenan en nuestra sociedad actual? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde juntos exploraremos las Escrituras y nos abriremos a las lecciones eternas que Dios tiene para nosotros. Para comprender la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, es crucial remontarnos al contexto en el que estas ciudades existían. Estas no eran simples aldeas o asentamientos pequeños. Se trataba de lugares prósperos en una región fértil, ubicados cerca del Valle del Jordán. La Biblia describe esta área como una tierra que en su momento se asemejaba al jardín del Edén, un lugar lleno de abundancia y recursos naturales. Sin embargo, no toda prosperidad es sinónimo de rectitud. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, esa prosperidad se convirtió en un instrumento de corrupción moral y espiritual. Estas ciudades eran conocidas no solo por sus riquezas, sino también por los excesos, el egoísmo y una profunda falta de temor a Dios. Era un lugar donde las pasiones descontroladas gobernaban y los principios divinos eran completamente ignorados. La historia nos lleva al momento en que Dios, en su infinita justicia, decide examinar lo que ocurre en estas ciudades. En el libro de Génesis leemos cómo Abraham, el patriarca de la fe, intercede por estas ciudades ante Dios. Aquí vemos un acto de misericordia que muchos pasan por alto. Dios no estaba apresurado por destruir, sino que estaba dispuesto a escuchar a Abraham y a considerar su petición. Abraham pregunta, ¿destruirás al justo junto con el malvado?
Este diálogo revela la compasión de Abraham por las personas y al mismo tiempo la paciencia de Dios al escuchar los ruegos de su siervo. Dios promete que si encuentra siquiera a 10 personas justas en la ciudad, no la destruirá. Este detalle es crucial porque nos muestra que el corazón de Dios siempre busca la redención antes del juicio, pero lamentablemente no se encontraron. Ni siquiera esos 10. Cuando los ángeles enviados por Dios llegan a Sodoma, son recibidos en la casa de Lot, el sobrino de Abraham. Este acto de hospitalidad ya era inusual en un lugar donde la violencia y la inmoralidad habían alcanzado niveles extremos. Los habitantes de la ciudad, cegados por sus propios deseos y pecados, intentaron cometer atrocidades contra los visitantes de Lot. Este episodio no solo expone la magnitud del pecado de la ciudad, sino que también refleja una sociedad completamente desviada de los caminos de Dios, donde los principios básicos de respeto y moralidad habían desaparecido. Es aquí donde podemos ver que el problema de Sodoma no era solo un tipo de pecado en particular, sino una corrupción total que afectaba todos los aspectos de la vida. Dios, al observar esta decadencia, toma una decisión que es difícil de comprender desde una perspectiva humana: destruir completamente estas ciudades. Pero este acto no fue impulsivo ni arbitrario. La Biblia nos muestra que Dios había dado múltiples oportunidades para que estas ciudades cambiaran sus caminos, pero ellos persistieron en su rebeldía. Esto nos lleva a reflexionar sobre la paciencia divina y cómo, incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, llega un punto en el que la maldad alcanza tal nivel que ya no puede ser ignorada. Este principio no solo aplica a Sodoma y Gomorra, sino que también nos deja una advertencia para nuestra sociedad actual. ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios o estamos ignorando su llamado al arrepentimiento? La huida de Lot y su familia de la ciudad marca otro momento importante en esta historia. Dios, en su misericordia, permitió que Lot y los suyos escaparan antes de que la destrucción cayera sobre Sodoma y Gomorra. Pero incluso en medio de esta salvación, vemos cómo la humanidad puede fallar en obedecer completamente a Dios. La esposa de Lot, al desobedecer la instrucción de no mirar atrás, se convierte en una estatua de sal. Este acto aparentemente simple pero desobediente nos recuerda que seguir a Dios requiere una entrega total y una disposición a dejar atrás el pasado, incluso cuando éste nos atrae o nos resulta difícil de abandonar. Es un mensaje profundo sobre la importancia de avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, sin aferrarnos a lo que Él nos ha llamado a dejar atrás. Este relato de Sodoma y Gomorra no solo nos muestra las consecuencias del pecado, sino también la necesidad urgente de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. La destrucción de estas ciudades no fue simplemente un acto de ira divina, sino una muestra de que Dios es santo y justo. Pero, al mismo tiempo, también vemos su misericordia al salvar a Lot y su familia. A través de esta historia, Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras decisiones. ¿Estamos caminando en sus caminos o estamos ignorando sus advertencias? La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante hoy, porque nos confronta con una verdad eterna. Dios no toma a la ligera el pecado, pero siempre está dispuesto a redimir a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Después de analizar la historia de Sodoma y Gomorra, es importante profundizar en el tipo de sociedad que estas ciudades representaban. Las Escrituras no nos ofrecen una descripción detallada de cada aspecto de su vida diaria, pero nos proporcionan pistas suficientes para entender la magnitud de su corrupción. En un momento crucial,
el profeta Ezequiel menciona a estas ciudades como ejemplo de arrogancia, abundancia de pan y despreocupación por el prójimo. Esta declaración nos lleva a reflexionar que los pecados de Sodoma no se limitaban a la inmoralidad sexual, como muchos suelen pensar, sino que abarcan una gama mucho más amplia de comportamientos que reflejaban una desconexión total con los principios de Dios. Era una sociedad marcada por el orgullo, la opulencia y la indiferencia hacia los necesitados, algo que también podemos observar en muchas sociedades modernas. Otro aspecto crucial es la manera en que estas ciudades habían normalizado el pecado. En Sodoma y Gomorra no solo era común actuar de manera corrupta, sino que también se alentaba y se aceptaba como algo normal. Este nivel de decadencia moral es especialmente peligroso porque cuando una sociedad deja de distinguir entre el bien y el mal, pierde su capacidad de arrepentirse. En lugar de reconocer sus errores, los habitantes de Sodoma y Gomorra vivían de manera desvergonzada, sin temor a las consecuencias de sus acciones. Este es un recordatorio para nosotros de que el pecado, cuando se normaliza, puede destruir no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Una sociedad que se aleja de Dios inevitablemente enfrenta su propio colapso moral y espiritual. La intercesión de Abraham, como se menciona en el libro de Génesis, es un elemento que no podemos pasar por alto. Este momento refleja no solo el carácter compasivo de Abraham, sino también el deseo de Dios de escuchar a sus siervos y darles una oportunidad de interceder por otros. Abraham negocia con Dios, reduciendo el número de justos necesarios para salvar la ciudad de 50 a solo 10. Este diálogo nos muestra que Dios no se deleita en el juicio, más bien desea que las personas se vuelvan a Él. Sin embargo, la ausencia de siquiera 10 justos en estas ciudades nos revela cuán profundamente arraigada estaba la maldad en su cultura. Este pasaje también nos desafía a interceder por nuestras propias comunidades, orando para que Dios tenga misericordia y nos dé la oportunidad de cambiar nuestros caminos. Cuando Dios envía a los ángeles a Sodoma, encontramos un contraste interesante en la figura de Lot. Aunque vivía en medio de una sociedad corrupta, Lot todavía conservaba ciertos valores de hospitalidad y respeto. Sin embargo, su decisión de vivir en Sodoma plantea preguntas importantes. ¿Por qué alguien que conocía a Dios eligió establecerse en un lugar tan corrupto? Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden exponernos a influencias negativas que con el tiempo pueden afectar nuestra fe. Aunque Lot fue rescatado por la misericordia de Dios, su vida en Sodoma tuvo consecuencias que lo acompañaron incluso después de abandonar la ciudad. Esto nos enseña que nuestras elecciones, especialmente las relacionadas con nuestro entorno, tienen un impacto duradero en nuestra relación con Dios. Otro elemento que debemos analizar es el juicio de Dios sobre estas ciudades. A lo largo de 1900, las Escrituras, vemos que Dios no actúa apresuradamente, siempre ofrece advertencias y oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, en el caso de Sodoma y Gomorra, sus pecados habían alcanzado un nivel que requería una acción drástica. Es importante entender que el juicio de Dios no es simplemente un castigo, sino una expresión de su justicia. Dios es santo y no puede tolerar el pecado indefinidamente. Pero incluso en medio del juicio, vemos su misericordia al rescatar a Lot y su familia. Esto nos recuerda que Dios siempre busca salvar a aquellos que están dispuestos a seguirlo, incluso en medio de circunstancias difíciles. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra también está llena de simbolismo que tiene relevancia para nosotros hoy. La instrucción de no mirar atrás,
que fue dada a Lot y su familia es un poderoso recordatorio de que cuando Dios nos llama a salir de un lugar o situación, debemos avanzar sin aferrarnos al pasado. La esposa de Lot, al voltear la mirada hacia la ciudad, mostró su apego a lo que estaba dejando atrás, y esto le costó la vida. Este detalle aparentemente simple tiene un mensaje profundo. Obedecer a Dios requiere confianza total en su plan y la disposición de dejar atrás cualquier cosa que nos aleje de Él. Este principio sigue siendo aplicable en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos decisiones que nos desafían a soltar aquello que nos impide crecer espiritualmente. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Hemos normalizado el pecado al punto de perder nuestra capacidad de reconocerlo? Estas preguntas no solo son relevantes para individuos, sino también para comunidades enteras. El mensaje de esta historia no es solo una advertencia, sino también una invitación a buscar a Dios, a arrepentirnos y a vivir de acuerdo con sus principios. La misericordia de Dios sigue estando disponible para aquellos que la buscan con sinceridad, pero también debemos recordar que su paciencia tiene un límite. Hoy más que nunca, esta historia nos llama a despertar y a evaluar nuestra relación con Dios y con los demás. La destrucción de Sodoma y Gomorra, más allá de su impacto físico, dejó una marca imborrable en la narrativa bíblica y en la memoria colectiva de la humanidad. Estas ciudades se convirtieron en un símbolo de advertencia, no solo por el juicio que recibieron, sino por lo que representaban en términos de decadencia moral y espiritual. Sin embargo, hay aspectos más profundos que debemos explorar para entender completamente lo que esta historia significa para nosotros hoy. Uno de estos aspectos es el contraste entre la justicia divina y la persistente rebeldía humana. Dios no destruyó estas ciudades por capricho, sino como respuesta a una corrupción que había alcanzado un punto de no retorno. Esto nos lleva a considerar la seriedad del pecado y cómo afecta no solo a las personas, sino a las comunidades enteras. En el relato de Génesis, encontramos que los ángeles enviados a Sodoma no solo fueron testigos de la corrupción, sino también emisarios de la salvación para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Lot y su familia representan a las personas que, aunque rodeadas de pecado, todavía tienen la oportunidad de ser rescatadas si responden al llamado de Dios. Pero incluso en este proceso de rescate, vemos cómo la humanidad lucha con sus propias debilidades. La esposa de Lot, al mirar atrás, es un ejemplo de cómo a menudo nos aferramos a aquello que Dios nos llama a dejar. Este acto no fue simplemente una mirada física, sino una representación de un corazón dividido, un corazón que no estaba completamente dispuesto a confiar en el plan de Dios. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos realmente dispuestos a dejar atrás lo que nos separa de Dios o seguimos mirando hacia el pasado con añoranza? Otro elemento fundamental en esta historia es la advertencia implícita sobre las consecuencias de vivir una vida centrada en el egoísmo y la autosatisfacción. Ezequiel describe a Sodoma como una ciudad llena de arrogancia, abundancia de comida y despreocupación por los demás, especialmente por los necesitados. Esto nos muestra que los pecados de Sodoma no eran solo de carácter sexual, como a menudo se asume, sino que incluían una indiferencia generalizada hacia la justicia, la compasión y la bondad. Este tipo de comportamiento no solo destruye la relación de una persona con Dios, sino que también socava el tejido social, llevando a la descomposición de comunidades enteras. En este sentido,
La historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos siendo luz en medio de la oscuridad o si estamos contribuyendo a la decadencia moral que nos rodea. La figura de Abraham en esta narrativa también es digna de destacar. Su intercesión por Sodoma nos revela no solo su amor por las personas, sino también su comprensión de la justicia divina. Abraham sabía que Dios era justo y misericordioso, y por eso se atrevió a suplicar por la ciudad. Su diálogo con Dios es una poderosa lección sobre la importancia de la oración intercesora. En lugar de condenar a las personas por sus pecados, Abraham pidió misericordia y una oportunidad para que fueran salvadas. Esto nos enseña que, como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar por nuestras comunidades, incluso cuando vemos corrupción y pecado a nuestro alrededor. Dios escucha las oraciones de sus siervos, y aunque el juicio eventualmente llega, siempre hay esperanza para aquellos que buscan su rostro con sinceridad. La destrucción de Sodoma y Gomorra también nos enseña sobre la santidad de Dios y cómo Él no puede tolerar el pecado indefinidamente. Aunque a menudo pensamos en Dios como un ser lleno de amor y gracia, también es un Dios de justicia. Su santidad exige que el pecado sea tratado con seriedad, y esta historia es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Sin embargo, también vemos en esta narrativa la perfecta combinación de justicia y misericordia. Dios no destruyó a Lot y su familia junto con las ciudades, porque reconoció que ellos estaban dispuestos a seguirlo. Esto nos muestra que, incluso en medio del juicio, siempre hay un camino de escape para aquellos que confían en Dios y obedecen sus instrucciones. Finalmente, debemos reflexionar sobre el simbolismo detrás de la destrucción de estas ciudades y su relevancia para nosotros hoy. Sodoma y Gomorra no son solo relatos de un pasado distante. Representan una advertencia para cualquier sociedad que se aleja de los principios de Dios. Vivimos en un mundo que, en muchos sentidos, refleja los mismos problemas: orgullo, egoísmo, inmoralidad y una falta de interés por los valores espirituales. Pero también vivimos en un tiempo de gracia, donde Dios nos llama al arrepentimiento y nos ofrece la oportunidad de ser transformados. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos escuchando su llamado o estamos ignorando las señales de advertencia? La historia de Sodoma y Gomorra no solo es un recordatorio de las consecuencias del pecado, sino también una invitación a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando analizamos más profundamente la historia de Sodoma y Gomorra, encontramos un tema recurrente que atraviesa toda la narrativa: la paciencia y la misericordia de Dios frente a la rebeldía humana. Aunque las ciudades estaban sumidas en la corrupción, Dios no actuó de inmediato. Permitió un tiempo considerable para que las personas cambiaran sus caminos. Envió advertencias a través de Abraham e incluso envió a los ángeles para que confirmaran la gravedad de la situación. Este aspecto de la historia nos muestra que el corazón de Dios no es destruir, sino salvar. Su deseo es que todos se arrepientan y vuelvan a Él, pero la humanidad, al persistir en el pecado, a menudo rechaza las oportunidades de redención. Este mismo principio se aplica hoy. Dios sigue siendo paciente, dándonos tiempo para arrepentirnos y acercarnos a Él. Pero no debemos tomar esa paciencia como una señal de que el juicio nunca llegará. Un aspecto interesante de la destrucción de Sodoma y Gomorra es cómo se manifiesta la justicia divina. Dios podría haber ejecutado su juicio de inmediato y sin advertencias, pero optó por involucrar a Abraham en el proceso. Este detalle es significativo porque nos muestra que Dios desea tener una relación con su pueblo, en la que podamos participar activamente en su plan redentor. Abraham no solo fue un observador pasivo,
fue un intercesor, alguien que luchó en oración para salvar a otros. Esto nos recuerda que nuestras oraciones tienen poder y que Dios valora nuestra participación en su obra. ¿Cuántas veces, como Abraham, tomamos el tiempo para interceder por nuestras comunidades, por nuestras familias o incluso por aquellos que parecen estar lejos de Dios? La historia de Abraham y Sodoma nos desafía a asumir ese rol de intercesión con mayor fervor. El acto de enviar ángeles a Sodoma es otro testimonio de la gracia de Dios. Los ángeles no solo fueron enviados para observar, sino también para advertir y rescatar a los que estaban dispuestos a escuchar. La llegada de estos mensajeros divinos a la casa de Lot muestra que incluso en medio de una ciudad tan corrupta, Dios no había olvidado a los justos. Sin embargo, la reacción de los habitantes de Sodoma hacia los ángeles revela la profundidad de su depravación. En lugar de recibirlos con respeto, intentaron cometer actos atroces contra ellos. Este evento no solo marcó el punto de no retorno para la ciudad, sino que también es un recordatorio de cómo el pecado, cuando se deja sin control, puede cegar a las personas al punto de no reconocer la presencia de lo divino. ¿Estamos nosotros atentos a los mensajeros de Dios en nuestra vida o estamos demasiado atrapados en nuestras propias prioridades para escucharlo? La figura de Lot, aunque considerada justa, también nos presenta una advertencia. Lot había elegido vivir en Sodoma a pesar de conocer su corrupción. Aunque Dios lo rescató, su vida en la ciudad tuvo consecuencias graves. La pérdida de su esposa y la desintegración moral de su familia después de abandonar Sodoma son testigos de cómo el pecado de una sociedad puede afectar incluso a los justos que eligen vivir en medio de ella. Esto no significa que los creyentes deban aislarse del mundo, pero sí nos llama a ser cuidadosos con las decisiones que tomamos sobre nuestro entorno y nuestras asociaciones. ¿Estamos permitiendo que el mundo moldee nuestras vidas o estamos siendo una influencia positiva en medio de él? La historia de Lot nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes están bajo nuestra influencia. Otro elemento que debemos considerar es la destrucción física de Sodoma y Gomorra. Según las Escrituras, las ciudades fueron consumidas por fuego y azufre que descendieron del cielo. Este evento no solo fue un juicio visible, sino también un mensaje claro para las generaciones futuras. El fuego y el azufre simbolizan la pureza de la justicia divina, que quema todo lo que es impuro y corrupto. Este evento también sirve como una advertencia sobre el destino final de aquellos que eligen vivir en rebelión contra Dios. Sin embargo, a pesar de la severidad del juicio, la Biblia nos muestra que Dios no se deleita en la destrucción de los malvados. Su objetivo siempre es la redención, pero cuando ésta es rechazada repetidamente, el juicio se vuelve inevitable. Este principio es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Sodoma. La instrucción dada a Lot y su familia de no mirar atrás también tiene un profundo significado espiritual. Cuando Dios nos llama a dejar atrás algo que nos aleja de Él, ya sea un pecado, una relación o una situación, debemos obedecer con total confianza. La esposa de Lot, al mirar hacia atrás, no solo desobedeció una orden directa de Dios, sino que también mostró un corazón dividido. Su acción refleja cómo a menudo luchamos con dejar atrás lo que nos resulta familiar, incluso si sabemos que no es lo mejor para nosotros. Esto nos enseña que seguir a Dios requiere no solo obediencia, sino también un compromiso completo de confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Avanzar con Dios significa soltar lo que nos retiene en el pasado y caminar hacia el futuro que Él tiene preparado para nosotros.
En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra nos deja una lección eterna sobre la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Aunque estas ciudades fueron destruidas, su recuerdo permanece como una advertencia para las generaciones futuras. Dios es justo y santo, pero también es amoroso y paciente. Él no desea que nadie perezca, pero respeta nuestras decisiones y nos permite elegir nuestro camino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con su voluntad o estamos siguiendo los pasos de Sodoma y Gomorra, ignorando su llamado al arrepentimiento? Ahora es el momento de evaluar nuestras prioridades y tomar decisiones que nos acerquen más a Dios. La historia de Sodoma y Gomorra no solo es un relato de juicio, sino también un poderoso llamado a la introspección. Nos invita a preguntarnos qué tipo de vida estamos llevando y si nuestras acciones reflejan los valores y principios de Dios. Una de las verdades centrales de esta narrativa es que el pecado no solo afecta a individuos, sino que puede corromper comunidades enteras. En Sodoma, no se trataba de un solo tipo de pecado, sino de una combinación de orgullo, egoísmo, abuso de poder y un completo desprecio por las leyes de Dios. Esto nos recuerda que, cuando el pecado se normaliza en una sociedad, sus efectos son devastadores y pueden llevar a consecuencias irreversibles, pero incluso en medio de este caos, Dios sigue siendo un Dios de esperanza y redención para quienes eligen volver a Él. Un elemento clave que no podemos ignorar es cómo Dios siempre busca salvar antes de ejecutar juicio. En el caso de Sodoma y Gomorra, envió a sus mensajeros para advertir y guiar a los justos fuera del peligro. Este patrón lo vemos a lo largo de las Escrituras. Dios da advertencias claras, llama al arrepentimiento y ofrece oportunidades para cambiar. Sin embargo, también vemos que su paciencia tiene un límite. Cuando las personas eligen ignorar repetidamente sus advertencias y persisten en el pecado, el juicio se convierte en una consecuencia inevitable. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Estamos escuchando su voz y actuando en consecuencia o estamos siguiendo el camino de Sodoma, ignorando las señales que Él nos da? Otro aspecto importante de esta historia es el papel de Lot. Aunque vivía en una ciudad corrupta, Lot todavía era considerado justo por Dios. Pero su experiencia en Sodoma nos deja lecciones valiosas. Lot había decidido establecerse en una ciudad que claramente no estaba alineada con los principios divinos. Aunque no participaba directamente en la corrupción, su presencia en ese entorno tuvo un impacto en su vida y en su familia. Este detalle nos recuerda que nuestras elecciones importan, especialmente cuando se trata de dónde vivimos y con quiénes nos rodeamos. Vivir en un entorno que se opone a los valores de Dios puede afectar nuestra fe, incluso si inicialmente creemos que somos fuertes para resistir. Lot fue rescatado, pero no sin enfrentar pérdidas significativas, lo que nos enseña la importancia de ser sabios en nuestras decisiones. Además, debemos considerar el simbolismo detrás de la instrucción de no mirar atrás. Cuando Dios llama a alguien a salir de una situación o a dejar un pecado atrás, lo hace porque tiene un propósito mejor preparado. Sin embargo, mirar atrás, como lo hizo la esposa de Lot, revela un apego al pasado y una falta de confianza en el plan de Dios. Este acto no fue solo una desobediencia física, sino una representación de un corazón dividido. La conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal nos recuerda que no podemos avanzar con Dios si seguimos aferrados a lo que Él nos ha llamado a abandonar.
Esto es un desafío para nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos separa de Dios y caminar hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida? La destrucción de Sodoma y Gomorra también nos habla sobre el carácter de Dios. Aunque a menudo se enfatiza el juicio en esta historia, no debemos pasar por alto su misericordia. Dios estaba dispuesto a salvar la ciudad si encontraba incluso a 10 personas justas en ella. Esto nos muestra que su deseo no es destruir, sino salvar. Pero cuando no se encontraron justos, el juicio fue inevitable. Este equilibrio entre misericordia y justicia es un recordatorio de que Dios no toma el pecado a la ligera, pero siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Este principio sigue siendo relevante hoy. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de gracia, dispuesto a dar segundas oportunidades a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos deja con una pregunta importante. ¿Estamos listos para enfrentar el llamado de Dios en nuestra vida? Así como Él llamó a Lot y su familia a salir de la ciudad antes de que fuera destruida, Dios nos llama hoy a abandonar cualquier cosa que nos aleje de Él. Este llamado puede ser difícil, especialmente si estamos acostumbrados a nuestro entorno o si estamos apegados a ciertos hábitos. Pero al igual que en la historia de Lot, la obediencia a Dios siempre lleva a la salvación y a la vida. Este relato nos desafía a confiar completamente en Él, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La lección más poderosa de esta historia es que aún hay tiempo para cambiar. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue el final de la misericordia de Dios, fue una advertencia para las generaciones futuras de que el pecado tiene consecuencias, pero también de que la redención está disponible para aquellos que la buscan. Hoy Dios sigue llamándonos a arrepentirnos, a vivir de acuerdo con sus principios y a confiar en su plan. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado o ignoraremos su voz como lo hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? Este es el momento de tomar decisiones que reflejen nuestra fe y compromiso con Dios, porque, al igual que en esta historia, nuestra elección determinará nuestro destino eterno. La narrativa de Sodoma y Gomorra no es simplemente una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una profunda demostración de la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia y su misericordia. En esta sexta parte profundizaremos aún más en cómo estos atributos divinos se entrelazan en la historia y en lo que esto significa para nuestra vida diaria. Primero, es fundamental entender que Dios no actúa de manera impulsiva ni arbitraria. Su juicio sobre Sodoma y Gomorra fue el resultado de una acumulación de pecados que alcanzaron un nivel intolerable. Este hecho nos enseña algo crucial. Aunque Dios es paciente y lento para la ira, su santidad no puede permitir que el pecado persista indefinidamente. Cada decisión que tomamos, cada acción, nos acerca más a Él o nos aleja. Esta verdad es tan válida ahora como lo fue en los días de estas ciudades. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en la narrativa es el simbolismo del rescate de Lot y su familia. Este rescate no fue simplemente un acto de misericordia individual, sino una representación del plan redentor de Dios para todos aquellos que eligen obedecerle. Aunque Lot vivía en una sociedad corrupta, Dios reconoció su justicia y le dio una salida. Este acto de rescate nos apunta directamente a la obra de Cristo, quien vino a salvarnos del poder del pecado y de las consecuencias eternas de nuestras decisiones equivocadas. Así como Lot fue llamado a salir de Sodoma, también nosotros somos llamados a salir de cualquier situación o estilo de vida que nos aleje de Dios. Este llamado puede ser difícil,
Pero la historia de Sodoma nos recuerda que la obediencia a Dios siempre lleva a la salvación. La figura de Lot también nos plantea una pregunta clave. ¿Qué tan cómodos estamos viviendo en un entorno que no honra a Dios? Lot eligió vivir en Sodoma, probablemente por razones prácticas, como la prosperidad y la conveniencia. Sin embargo, esta decisión tuvo un costo alto. Aunque Lot no participó directamente en la corrupción de la ciudad, su presencia en ese entorno afectó profundamente a su familia y tuvo consecuencias duraderas. Este detalle es un recordatorio para nosotros de que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes están bajo nuestra influencia. ¿Estamos priorizando nuestra comodidad y conveniencia sobre nuestra relación con Dios? La historia de Lot nos anima a reevaluar nuestras elecciones y a buscar un entorno que fortalezca nuestra fe en lugar de comprometerla. Otro elemento crucial en esta narrativa es la advertencia implícita de Dios sobre los peligros de la complacencia espiritual. Los habitantes de Sodoma no se corrompieron de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual en el que la normalización del pecado llevó a la total depravación. Esto nos enseña que el pecado, cuando se tolera, puede crecer y consumir no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Es fácil mirar la historia de Sodoma y pensar que estamos lejos de cometer los mismos errores, pero ¿qué hay de las pequeñas decisiones diarias que hacemos? Estamos permitiendo que las influencias del mundo nos alejen poco a poco de los principios de Dios. Esta narrativa nos llama a estar alerta y a no permitir que la complacencia nos lleve por el camino equivocado. La destrucción de Sodoma y Gomorra también tiene un significado profético. En el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a estas ciudades como un recordatorio del juicio que vendrá sobre aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Este paralelismo nos muestra que la historia de Sodoma no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro. Así como Dios juzgó a estas ciudades por su pecado, también habrá un día en el que todas las personas tendrán que rendir cuentas por sus vidas. Pero la buena noticia es que, al igual que en los días de Sodoma, Dios ofrece una salida para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y seguirlo. Esta historia no solo es una advertencia, sino también una invitación a aceptar la gracia y la misericordia que Dios nos ofrece a través de Cristo. Finalmente, el papel de la intercesión en esta historia no puede ser subestimado. Abraham, al interceder por Sodoma, nos da un ejemplo poderoso de cómo debemos orar por nuestras comunidades y por aquellos que están lejos de Dios. Su oración no fue egoísta ni superficial. Fue un clamor sincero por la salvación de otros. Aunque el resultado no fue el que Abraham esperaba, su intercesión demuestra que Dios valora nuestras oraciones y que nuestra participación en su plan redentor es importante. Esto nos desafía a asumir un papel activo en la intercesión por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad. ¿Estamos dispuestos a orar con fervor, incluso por aquellos que parecen estar más lejos de Dios? La historia de Abraham y Sodoma nos muestra que nuestras oraciones pueden marcar la diferencia. En conclusión, la historia de Sodoma y Gomorra no solo nos habla del juicio de Dios, sino también de su amor, su paciencia y su deseo de redimirnos. Nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que, aunque el pecado tiene consecuencias graves, siempre hay esperanza para aquellos que eligen volver a Él. Esta historia es una invitación a dejar atrás lo que nos separa de Dios, a caminar en obediencia y a confiar en su plan perfecto para nuestra vida. El mensaje de Sodoma y Gomorra es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo,
y nos desafía a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor y justicia. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión sobre Sodoma y Gomorra, es importante considerar cómo esta historia trasciende su contexto histórico y nos habla directamente a nuestra vida personal y a nuestra sociedad contemporánea. Una de las lecciones más evidentes es la urgencia del arrepentimiento. Los habitantes de Sodoma y Gomorra tuvieron oportunidades para cambiar, pero eligieron ignorar las advertencias. Este rechazo no fue inmediato. Fue el resultado de una acumulación de pequeñas decisiones que endurecieron sus corazones y los llevaron a un punto de no retorno. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en nuestra vida diaria o estamos ignorando sus llamados? La historia de estas ciudades es un recordatorio solemne de que cada decisión cuenta y de que nunca es demasiado tarde para volvernos a Él, pero también nos advierte que el tiempo para hacerlo no es ilimitado. La figura de Lot sigue siendo una pieza central en este relato. Su experiencia en Sodoma refleja la lucha interna de muchas personas que intentan vivir de acuerdo con los principios de Dios mientras están rodeadas de un ambiente hostil a la fe. Aunque Lot fue llamado justo, su vida en Sodoma no estuvo exenta de errores y consecuencias. Decidió vivir en un lugar que no favorecía su relación con Dios, y esto tuvo un impacto directo en su familia. Su esposa, sus hijas y su propia reputación fueron afectadas por la corrupción del entorno en el que eligió habitar. Este aspecto de la historia nos desafía a ser más conscientes de cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida espiritual, sino también la de quienes nos rodean. ¿Estamos tomando decisiones que reflejan nuestra fe o estamos comprometiéndonos con un entorno que eventualmente puede destruir lo que valoramos? Otro punto relevante en esta narrativa es la naturaleza del juicio de Dios. A menudo, cuando pensamos en juicio, lo asociamos con castigo. Pero en la Biblia, el juicio de Dios también es una expresión de su santidad y su amor. Él no juzga para destruir, sino para purificar y restaurar lo que ha sido corrompido. En el caso de Sodoma y Gomorra, las ciudades habían alcanzado un nivel de depravación tan extremo que su existencia misma era una amenaza para los principios de justicia y moralidad que Dios había establecido. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, vemos destellos de misericordia. Dios no destruyó sin advertencias y proporcionó una salida para Lot y su familia. Este balance entre justicia y misericordia nos muestra el carácter de Dios. Un Dios que no tolera el pecado, pero que siempre está dispuesto a rescatar a aquellos que eligen confiar en Él. La huida de Lot y su familia nos da una lección sobre la obediencia y la confianza en Dios. Cuando los ángeles les dijeron que no miraran atrás, estaban dando una instrucción clara que requería fe. Mirar hacia adelante significaba confiar en que Dios tenía un propósito mejor para ellos, mientras que mirar atrás simbolizaba el apego al pasado y la falta de fe en su plan. La decisión de la esposa de Lot de desobedecer esta instrucción, aunque aparentemente insignificante, tuvo consecuencias fatales. Este detalle nos enseña que incluso los pequeños actos de desobediencia pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Seguir a Dios requiere un compromiso total, una disposición a dejar atrás lo que Él nos ha pedido abandonar y una confianza plena en que su dirección es siempre la mejor. El fuego y el azufre que destruyeron Sodoma y Gomorra también tienen un significado espiritual profundo. Representan la purificación y la eliminación del pecado. Aunque este acto fue un juicio visible, también es un recordatorio de que el pecado no puede coexistir con la santidad de Dios. Esta verdad nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a identificar cualquier área
en la que podamos estar tolerando el pecado. No se trata solo de evitar un juicio futuro, sino de vivir una vida que refleje la pureza y la justicia de Dios aquí y ahora. Este mensaje no solo es para individuos, sino también para comunidades enteras. Como sociedad, debemos preguntarnos, ¿estamos promoviendo valores que reflejan los principios de Dios o estamos normalizando comportamientos que nos alejan de Él? La referencia que Jesús hace a Sodoma y Gomorra en el Nuevo Testamento también es digna de reflexión. Él utiliza estas ciudades como un ejemplo de advertencia, comparándolas con las ciudades que rechazan el mensaje del Evangelio. Este paralelismo nos muestra que el pecado no ha cambiado y que las oportunidades para arrepentirse siguen siendo las mismas. Así como Sodoma tuvo su momento para cambiar, cada uno de nosotros tiene un tiempo limitado para responder al llamado de Dios. Pero, al mismo tiempo, Jesús nos recuerda que hay esperanza para quienes eligen arrepentirse y seguirlo. Su sacrificio en la cruz nos ofrece una salida del juicio eterno, de la misma manera en que los ángeles ofrecieron a Lot y su familia una salida de la destrucción inminente. Este mensaje es una invitación a aceptar la gracia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos llama a ser una luz en medio de la oscuridad. Aunque vivimos en un mundo que a menudo refleja los mismos problemas que estas ciudades antiguas, orgullo, egoísmo, inmoralidad y falta de compasión, estamos llamados a ser diferentes. La Biblia nos anima a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios, incluso cuando estemos rodeados de un entorno que no los comparte. La historia de Sodoma no es solo una advertencia, sino también un desafío, un llamado a vivir con propósito, a interceder por nuestras comunidades y a confiar en que, al final, la justicia y la misericordia de Dios prevalecerán. Al llegar al final de esta reflexión sobre Sodoma y Gomorra, es inevitable detenerse a pensar en la magnitud de los mensajes que Dios nos ha dejado a través de esta historia. Este relato no es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino una muestra clara de la paciencia y el amor de Dios hacia la humanidad. Aunque estas ciudades fueron destruidas por su corrupción, lo que más resalta en la narrativa es cómo Dios buscó maneras de salvar a quienes estuvieran dispuestos a escuchar su voz. Él no ejecutó juicio sin antes ofrecer oportunidades para el arrepentimiento, enviando advertencias claras y rescatando a los justos. Esto nos recuerda que, aunque Dios es justo, su corazón siempre está inclinado hacia la misericordia y la redención. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo estamos respondiendo a este mismo Dios que aún hoy nos llama al arrepentimiento y a una vida transformada por su amor? Sodoma y Gomorra representan algo más que un pasado distante. Son un reflejo de las luchas humanas que enfrentamos diariamente. En nuestras propias vidas y en nuestra sociedad, podemos ver los mismos patrones de orgullo, egoísmo, indiferencia hacia los demás y una desconexión con los principios divinos. Sin embargo, también podemos ver la gracia de Dios en acción, extendiendo su mano para rescatarnos del caos y dándonos la oportunidad de vivir una vida diferente. Esta historia nos desafía a tomar decisiones concretas. Estamos dispuestos a dejar atrás el pecado que nos ata, a apartarnos de las influencias que nos alejan de Dios y a caminar hacia el propósito que Él tiene para nosotros? No es un camino fácil, pero como vemos en la narrativa, la obediencia a Dios siempre lleva a la salvación y a la vida. Una de las enseñanzas más poderosas de este relato es el simbolismo de no mirar atrás. La esposa de Lot
perdió la vida porque no pudo desprenderse de lo que dejaba atrás. Este acto nos recuerda que seguir a Dios requiere un compromiso total, un corazón completamente enfocado en avanzar hacia lo que Él nos ha preparado. Mirar atrás, ya sea por nostalgia, miedo o apego, nos detiene en nuestro camino hacia la transformación. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue entonces. Dios nos llama a abandonar no solo nuestras acciones pecaminosas, sino también cualquier cosa que pueda distraernos de nuestra relación con Él. Este llamado puede ser difícil, pero es una invitación a vivir en libertad, a experimentar la plenitud que solo se encuentra en una vida alineada con su propósito. Además, la historia de Abraham y su intercesión por Sodoma nos enseña sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. Abraham no condenó a las ciudades por su corrupción. En cambio, oró fervientemente por ellas, buscando su salvación. Este ejemplo nos desafía a orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestras comunidades, nuestras familias y nuestro mundo. ¿Cuántas veces nos detenemos a interceder por aquellos que están lejos de Dios? Esta historia nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto, que Dios escucha y valora la intercesión de sus hijos. Aunque no siempre veremos los resultados que esperamos, la Biblia nos asegura que nuestras oraciones nunca son en vano. Al igual que Abraham, estamos llamados a ser personas que luchan en oración por la redención de otros. El fuego y el azufre que destruyeron Sodoma y Gomorra son un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias serias. Sin embargo, la historia no termina allí. La salida de Lot y su familia de la ciudad simboliza la esperanza que Dios ofrece a todos los que eligen confiar en Él. A través de Jesucristo, Dios nos ha dado una salida aún más poderosa, la salvación eterna. Así como Lot fue rescatado de la destrucción, también nosotros podemos ser rescatados del poder del pecado y de la separación eterna de Dios. Pero esta salvación requiere una respuesta de nuestra parte. Dios nos llama a arrepentirnos, a aceptar su gracia y a vivir una vida que refleje su amor y justicia. Este es el momento de decidir. No podemos esperar a que sea demasiado tarde, como lo fue para los habitantes de Sodoma y Gomorra. Hoy es el día de volvernos a Dios. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos invita a ser un testimonio vivo de los valores del reino de Dios. Vivimos en un mundo que a menudo refleja los mismos problemas de estas ciudades: orgullo, inmoralidad, egoísmo y una desconexión con lo espiritual. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a vivir de una manera que inspire a otros a buscar a Dios. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí que nuestras vidas deben ser un reflejo del amor, la gracia y la justicia de Dios. Así como Sodoma y Gomorra son un ejemplo de advertencia, nuestras vidas pueden ser un ejemplo de esperanza y transformación. Este es el llamado que Dios nos hace: ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente conocer su amor. Hoy, al cerrar este mensaje, te invito a reflexionar profundamente en lo que hemos aprendido de esta historia. Pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan un cambio? ¿Hay algo que Dios te ha estado llamando a dejar atrás? ¿Estás escuchando su voz o estás ignorando sus advertencias? No dejes pasar la oportunidad de responder a su llamado. Así como Lot y su familia fueron rescatados, también tú puedes ser rescatado de cualquier situación que enfrentes. Dios está esperando que tomes la decisión de caminar con Él, de confiar en su plan y de vivir una vida que honre su nombre. El tiempo es ahora. No mires atrás. Avanza hacia lo que Dios tiene preparado para ti y experimenta la transformación que solo Él puede traer a tu vida.